Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Karaimi Adonai, Angélica Noemí, Blanca Jimena, Alondra Ocampo y su servidora Montserrat Rosales. En este video vamos a explicar lo que es el ejemplo 9.6-2 del libro de Felder. Bueno, comenzaremos leyendo el ejercicio, que nos dice cálculo de una temperatura de flama diabática. Se quemará metanol líquido con 100% de aire en exceso. El ingeniero que diseña el horno debe calcular la temperatura más alta que tendrá que soportar las paredes del horno para elegir un material de construcción adecuado. Haga este cálculo suponiendo que el metanol se alimenta a 25 grados Celsius y el aire a 100. Nos da también la ecuación que viene siendo metanol más 3 medios de oxígeno diatómico, que nos da dióxido de carbono más 2 moléculas de agua en estado líquido, y nos da su entalpía de combustión, que viene siendo menos 726.6 kilojoules sobre mol. Realizamos nuestro diagrama con nuestro horno y dos entradas, la que viene siendo del metanol a 1 mol, una temperatura de 25 grados Celsius, y la entrada de aire, oxígeno y nitrógeno diatómico, y la salida de dióxido de carbono, agua, oxígeno diatómico y nitrógeno diatómico. Para el balance de materia tenemos N oxígeno teórico, que sería multiplicar 1 mol del metanol por 1.5 de oxígeno sobre 1 mol de etanol para poder obtener el 1.5 de oxígeno. Para obtener los moles de oxígeno que entran, sería multiplicar los 1.5 de oxígeno teórico por los 2 moles de oxígeno sobre 1 mol de oxígeno, que sería igual a los 3 moles. Para obtener el nitrógeno diatómico que sale, sería el 3.76 de nitrógeno diatómico por los 3 moles de oxígeno sobre 1 mol de oxígeno, que sería igual a 11.28 moles. Para obtener el dióxido de carbono, tendríamos que multiplicar 1 mol de metanol por 1 mol de carbono y dividirlo entre 1 mol del metanol, que sería igual a 1 mol de dióxido de carbono. Para obtener la salida del oxígeno, multiplicamos los 3 moles por 1 mol de oxígeno sobre 2 moles de oxígeno y obtenemos el 1.5 mol. Y por último, para obtener el balance de materia de agua, tenemos que va a ser los 2 moles de hidrógeno sobre 1, que se van a multiplicar por los 2 moles de hidrógeno, que sería igual a 1 mol de metanol por 4 mol de hidrógeno sobre 1 mol de oxígeno, que van a salir igual a 2 moles. Bueno, para el cálculo de entalpías de los componentes de alimentación, usaremos la fórmula de sumatoria de salida de moles por entalpía por temperatura A igual a menos moles de formación por entalpía de combustión más la sumatoria de la entrada de moles por entalpía por la temperatura de alimentación. Como referencias tomamos al metanol en líquido, oxígeno y nitrógeno diatómicos a 25 grados centígrados. Metanol líquido a 25 grados centígrados, después entalpía igualada a 0, y el aire a 100 grados centígrados y entalpía igual a 2.191 kilojoules sobre mol, y esto lo tomamos de la tabla B8.
De la parte derecha vamos a obtener menos moles de formación por entalpía de combustión más la sumatoria de entrada por los moles de entalpía, y eso va a ser igual a menos 1 mol de metanol por menos 726.6 kilojoules sobre mol más 1 mol de metanol por los 0 kilojoules sobre mol más 14.28 mol de aire por menos 2.191 kilojoules sobre mol. Y esto es igual a 757.8874 kilojoules. Ahora, para el cálculo de entalpías de los componentes de producto, tomamos como referencias al dióxido de carbono en gas, el oxígeno diatómico en gas, el nitrógeno diatómico en gas, el agua en líquido a 25 grados Celsius. Esto suponiendo que el agua es líquida, pues este es el estado para el cual se conoce la entalpía de combustión. Ahora, de la tabla B2 vamos a sacar los CPs de los componentes antes mencionados, teniendo así el CP de oxígeno, que es igual a 0.02910 más 1.158 por 10 a la menos 5 T más 0.6076 por 10 a la menos 8 de T al cuadrado menos 1.311 por 10 a la menos 12 de T al cubo. Para el nitrógeno tenemos 0.0290 más 0.2199 por 10 a la menos 5 de T más 0.5723 por 10 a la menos 8 T al cuadrado menos 2.871 por 10 a la menos 12 de T al cubo. Para el dióxido de carbono vamos a tener 0.03611 más 4.233 por 10 a la menos 5 de T menos 2.887 por 10 a la menos 8 de T al cuadrado más 7.464 por 10 a la menos 12 de T al cubo. Y para el agua vamos a tener que es 0.03346 más 0.6880 por 10 a la menos 5 de T más 0.7604 por 10 a la menos 8 de T al cuadrado menos 3.593 por 10 a la menos 12 de T al cubo. Para facilitar el cálculo de las integrales, vamos a sumar los términos semejantes, multiplicando antes todo el valor de CP por la salida de moles. Y como resultado tenemos que en el dióxido 0.03611 más 4.233 por 10 a la menos 5 de T menos 2.887 por 10 a la menos 8 T al cuadrado más 7.464 por 10 a la menos 12 T al cubo. En el agua vamos a tener 0.06892 más 1.376 por 10 a la menos 5 de T más 1.5208 por 10 a la menos 8 de T al cuadrado menos 7.186 por 10 a la menos 12 de T al cubo. Para el oxígeno vamos a tener 0.04365 más 1.737 por 10 a la menos 5 de T más 9.114 por 10 a la menos 9 de T al cuadrado menos 1.9665 por 10 a la menos 12 de T al cubo. Y por último tenemos el nitrógeno, que nos sería 0.3272 más 2.4817 por 10 a la menos 5T más 6.4588 por 10 a la menos 8T al cuadrado menos 3.2401 por 10 a la menos 11 de T al cubo. La sumatoria de los términos semejantes entonces nos dará 0.4738
más 9.8264 por 10 a la menos 5 de t, más 4.1812 por 10 a la menos 8 de t al cuadrado, menos 3.0140 por 10 a la menos 11 de t al cubo. Para conocer la sumatoria final de entalpías, sumamos la entalpía de vaporización del agua multiplicado a los números de moles de agua y le sumamos la integral de 25 a la temperatura que desconocemos de la sumatoria de los moles multiplicados por los CPs de cada sustancia en el producto. La multiplicación de los moles del agua por la entalpía de vaporización del agua nos da 88.026 y al final lo sumamos con el resultado de las sumatorias de los CPI, de los CPs. Para finalmente el balance de energía sustituimos los valores que obtuvimos en la fórmula para poder tener una ecuación de cuarto grado y despejar la temperatura que desconocemos con la ayuda de... Entonces, en nuestra fórmula, la sumatoria de entalpías de salida nos da una ecuación de cuarto grado igualada a lo que sacamos al principio, que es menos los moles de formación multiplicados por la entalpía de combustión, en este caso del metanol, más la sumatoria de entalpías en la entrada, que están a la temperatura de alimentación. Ese resultado nos dio 757.8874 kJ. Es el que vamos a igualar la ecuación. Después vamos a igualar la ecuación a 0 y nos queda, para sacar una temperatura aproximada, tenemos que el 0.4738 de la temperatura menos 681.7346 igualada a 0. Vamos a despejar la temperatura que no conocemos y tenemos una temperatura aproximada de 1438.8657 grados Celsius. Esa temperatura la colocamos en una celda y abajo colocaremos la ecuación. La ecuación que tenemos igualada a 0.
Ahora utilizaremos de la parte de datos, análisis de hipótesis, la herramienta buscar objetivo de Excel. Seleccionamos la casilla donde está la celda donde está la ecuación. Aquí ponemos 0 y en cambiando celda seleccionamos el valor de la temperatura aproximada. Vemos que ahora se cambió en la celda donde estaba la temperatura aproximada, la temperatura de 1256.4731, que sería la temperatura de salida a la que deben estar el producto. Bueno, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Somos el equipo 6.